se va a generar acá. Buenas tardes con todos, colegas, trabajadores del sector salud de la región San Martín y de las regiones que están en contacto con nosotros. Como siempre, el Hospital Tarapoto estamos haciendo siempre educación médica continua y educación a los trabajadores del sector salud que están en este momento en conexión con nosotros, ¿no? Como hospital referencial de San Martín, vamos a continuar con las clases y con los recuerdos que uno debe hacer siempre con la educación. En esta vez vamos a presentar al doctor Carlos Rafael Estela Rue, que es un médico que ha terminado la especialidad de cirugía general y laparoscópica acá en Tarapoto. También ha tenido rotaciones afuera en México y también en zonas de Argentina, creo. Y esperemos que con su ponencia el día de hoy mejore la formación de nosotros, que somos cirujanos y para la población que debe saber diagnosticar enfermedades quirúrgicas, ¿no? Entonces les dejo yo en presencia del doctor Estela, que como sabemos va a dar el tema hoy día de las hernias. Todas las hernias que se producen a nivel de abdominal va a hablar el doctor Estela. Entonces les dejo con el doctor Estela para que puedan ser partícipes del curso. Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ante todo, muy buenas tardes. Gracias, doctor Efraín. Bueno, no es mi maestro de la residencia del Hospital de Tarapoto. Muchas gracias por la introducción. Bueno, como bien manifiesta el maestro, el día de hoy se va a exponer acerca de un tema muy importante, ¿no? El cual es hernias, especialmente una de las hernias más comunes que estamos viendo tanto en la práctica en el consultorio médico, el cual preparamos a los pacientes para operar en sala de operaciones, es la hernia inguinal. Porque, bueno, básicamente hablar de todas las hernias son capítulos, cada uno con su anatomía, cada uno con su fisiopatología y cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Pero en esta oportunidad me voy a basar un poco más a profundidad acerca de las hernias inguinales, que es una de las hernias más frecuentes, de las cuales, como he mencionado hace un momento, abordamos a diario, tanto en la práctica de consultorio, el cual nos permite preparar al paciente y, y efectivizar su corrección, ¿no? En sala de operaciones. Es una cirugía muy frecuente que los cirujanos generales abordamos a diario y de las cuales sobre todo los pacientes tienen que ser conscientes porque lamentablemente a veces vienen cuando ya esta patología se complica, lamentablemente vienen ya cuando eh, se convierte en una emergencia, ¿no? El cual se tiene que hacer la técnica quirúrgica para salvaguardar la emergencia, mas no a veces es posible corregirla en ese primer momento. Bueno, voy a hablar un poco de la anatomía de la región inguinal, ¿no? Bueno, acá vamos a ver un orificio miopectíneo de Frouchau y el cuadrilátero miopectíneo de Frouchau, el cual es muy importante. Es una abertura o son múltiples aberturas que se encuentran a nivel de la pared abdominal inferior, los cuales están determinadas embriológicamente por mecanismos de migración gonadal, ¿no? El cual está definido por eh, múltiples elementos anatómicos, ¿no? Como son el tendón conjunto en la parte superior, la rama iliopubiana en la parte inferior, el músculo recto del abdomen en la parte medial, el músculo psoas ilíaco en la parte lateral, ¿no? La pared posterior de este orificio está tapizada básicamente por las fases transversales, ¿no? Que bueno, voy a explicar más adelante. En una de las comparaciones entre una hernia directa o indirecta, esta tiene mucha relevancia, la cual se prolonga por delante del peritoneo y se extiende en forma de saco, en sentido descendente hasta alcanzar el conducto femoral, ¿no? Bueno, este espacio quirúrgico es dividido anatómicamente a merced de la presencia del ligamento inguinal, ¿no?
el cual lo divide en dos regiones topográficas diferentes, la región inguino-abdominal y la región inguino-crural, que es de la cual se encuentra por debajo de este ligamento inguinal. Siguiente, por favor. Bueno, este es importante hablar de un poco de anatomía del canal inguinal, ¿no? El canal inguinal es un conducto que comunica tanto la, la cavidad abdominal con la región testicular, ¿no? O con la bolsa escrotal, ¿no? Cual tiene una dirección de abajo hacia adentro y va por encima y paralelo a la mitad inferior del ligamento inguinal, ¿no? El cual se inicia por un anillo inguinal interno profundo, ¿no? Mide aproximadamente 4 centímetros, termina a nivel del anillo inguinal superficial y está abierto en ambos extremos, ¿no? El cual contiene el conducto deferente, el músculo cremaster. Hay arterias y venas muy importantes, ¿no? Como es la arteria del conducto deferente, la arteria testicular, las arterias y venas cremastéricas. También tiene rama de nervio genitofemoral, vasos linfáticos, etcétera, ¿no? Es importante, sobre todo acá tenemos que tener mucho en cuenta el conducto deferente, ¿no? Que en cirugía se traduce a que tenemos que identificarla para no lesionarla, ¿no? Porque imaginemos que sea un paciente joven, que es también es bastante prevalente eh, esta patología de hernias y tenemos que nosotros saber identificarla, saberla separar anatómicamente, ¿no? Del saco, que es nuestro objetivo, tratar el saco herniario, obviamente reduciendo su contenido para no lesionarla y no ocasionar problemas a futuro, ¿no? También hay que tener mucho cuidado de nervios, muchos nervios que los cuales en el posoperatorio puede generar dolores crónicos. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, hablando de la definición, ¿no? ¿Qué significa hernios? Significa protuberancia. Es una protrusión, ¿no? En este caso, es una protrusión, puede ser ocasional o permanente de un contenido de la cavidad abdominal a través de un orificio anatómicamente constituido o adquirido. Hay dos formas de que se dé de esta manera. El contenido protruido está acompañado siempre del peritoneo parietal, que constituye el saco de la hernia, ¿no? Dentro de los cuales se va a encontrar elementos que puede ser intestino delgado, puede ser intestino grueso, como es el colon, o puede ser epíplon, perdón, los cuales se van a ir tratando y más o menos uno, cuando hace el diagnóstico, lo va a identificar, ¿no? Y va a tener en cuenta acerca de qué está tratando para tener el mayor cuidado posible al momento de abordar este tipo de patologías, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver, como le expliqué hace un momento, los componentes de una hernia, ¿no? Primero tenemos que ver un anillo u orificio herniario por el cual protruye, ¿no? Los órganos intraabdominales, ¿no? Dentro de un saco herniario, que es el peritoneo, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vamos a ver la clasificación y la prevalencia, ¿no? Por ejemplo, de todas las hernias en general, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hernia inguinal indirecta, el cual es más frecuente en un 53% en varones y un 32% en mujeres. La hernia inguinal directa sigue aún siendo prevalente en varones, ¿no? A comparación de la hernia crural o femoral, que es más prevalente en mujeres, pero con la salvedad de que una hernia femoral se llega a complicar más frecuente. No es una de las causas más frecuentes de una emergencia, ¿no? Cuando ésta se puede encarcerar o se puede incluso, hemos visto casos, muchos pacientes que hemos llegado a operar de emergencia porque este tipo de hernias se llegan hasta estrangular. Hemos hecho incluso hasta resección, hasta ileostomía, ¿no? En algunos casos,
el cual llega a ser catastrófico, una cirugía, ¿no? Llegando incluso a comprometer la vida del paciente. Por eso es muy importante tener en cuenta cuando diagnosticamos una hernia crural, en el caso de las mujeres, donde es más prevalente, porque ese tipo de hernia se tiene que operar rápidamente para que no llegue a ser una emergencia, ¿no? La umbilical también es mayor frecuente en mujeres, ¿no? Etcétera. Ahí tenemos también la hernia hiatal, la epigástrica, etcétera. Pero la más frecuente, como le menciono, son las inguinales, eh, tanto directa como indirecta, y tener mucho en cuenta en la femoral cuando esta se complica, ¿no? Que tenemos que operarlo de manera inmediata. Siguiente. Bueno, otro tipo de clasificación es cuando estas hernias son reductibles, irreductibles, son coercibles o incoercibles, ¿no? Este tipo de clasificación lo tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar un paciente. ¿No? ¿Cuándo se dice que es una hernia reductible? Cuando con algunas maniobras lo podemos introducir los elementos de la hernia, que puede ser intestino, que puede ser epiplon, que el cual es un poco más complicado de reducir, pero el intestino delgado grueso, si es que esta aún no se encarcera, se puede reducir fácilmente, y también esta van a protruir con la maniobra de Valsalva, ¿no? De manera espontánea o manual también. Los irreductibles es cuando el contenido urinario no puede ser introducido en la cavidad abdominal, ¿no? Ahí tenemos dos clasificaciones, que puede ser encarcerada o estrangulada. La encarcerada es cuando no se puede reducir, pero no existe compromiso vascular, ¿no? Y en cambio la estrangulada ya hay compromiso vascular. Es decir, cuando una encarcerada dura más de 6 horas, puede convertirse en una estrangulada, puede haber compromiso vascular. Y es donde este tipo de elementos, por ejemplo el intestino delgado, que es lo que hemos visto con mayor frecuencia, al momento de no recibir la irrigación, se puede necrosar. Y cuando ya viene por emergencia, tenemos que reseccionar ese pedazo de intestino y, y en la mayoría de los casos el paciente se va con una ileostomía, se va con lamentablemente se tiene que abocar el intestino, no la parte proximal, a la cavidad abdominal. O sea, hasta estos casos llega una hernia complicada, en caso sea estrangulada. Si es encarcerada y no hay sufrimiento vascular de este tipo de elementos, perfecto, ¿no? Se reduce y se trata la emergencia. Pero si es estrangulada, lamentablemente llega incluso hasta comprometer la vida del paciente, ¿no? Y cuando es incoercible, cuando se reducen con facilidad y sin hacer la maniobra de Valsalva, vuelve a protruir el contenido, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, otro tipo de clasificación según su etiología, ¿no? Son congénitas, adquiridas, recidivantes o traumáticas. Son congénitas cuando hay defecto de desarrollo, cuando hay la persistencia del conducto del peritoneo vaginal en el hombre o del conducto de Nuc en la mujer, ¿no? Cuando hay atrofia de la vejiga y alguna patología del colágeno. Adquiridas cuando mediante un esfuerzo, que es una alta prevalencia en los varones, cuando hacen esfuerzo, cargan peso, eh, va a debilitar la fascia transversal, ¿no? Que es la que obviamente va a ocasionar este tipo de hernia, ¿no? Cuando es también aumento de la presión intraabdominal, etcétera, eso ya lo voy a hablar más adelante. Y las recidivantes cuando son posoperatorias, en caso de las eventraciones, etcétera, ¿no? Y también hay las traumáticas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la epidemiología. Una hernia inguinal, como ya mencioné en el cuadro anterior, es más frecuente en hombres, una proporción de 9 a 1, en raza blanca. La hernia inguinal es la más frecuente, en un 75%, ¿no? El cual el riesgo en el varón es mayor en un 25% y en la mujer es un 5%, ¿no?
La hernia femoral es más común, como le mencioné, en las mujeres. Y las edades extremas aumenta la incidencia, ¿no? El lado derecho más afectado, en tres cuartos, en comparación del lado izquierdo, un 25%, ¿no? Las indirectas son más frecuentes que las directas, igual que en los niños, y hasta un 15% de los atletas presentan pubalgia, ¿no? Y la prevalencia en bimodales al año y después de los 40 años, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, los factores predisponentes, ¿no? Como ya le mencioné, que sea varón, mayor de 60 años, la parte hereditaria, ¿no? Que es de persistencia del peritoneo vaginal, también el tabaquismo, pacientes desnutridos, ¿no? Con hipoproteinemia, debido a que debido a que el tejido se debilita por la falta de proteínas, ¿no? Y hay mayor prevalencia incluso a que se den este tipo de patologías anatómicas. Las neoplasias, la anemia, la obesidad, que es un aumento de la presión intraabdominal, perdón, la diabetes, algunos medicamentos, ¿no? Como corticoides, la irradiación, algunas colagenopatías, como síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, Kawasaki, y cuando son de bajo peso al nacer, ¿no? Menos de 1,5 kilos, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto al acto quirúrgico, ¿no? De todas maneras, cuando uno es operado por alguna emergencia, ¿no? Por algún tipo de cirugía, tanto electiva o de emergencia, también predispone, obviamente, a una eventuación en este caso, ¿no? A veces por una técnica quirúrgica, dependiendo de eso, de que sea o no bien cerrado la aponeurosis, ¿no? También el tipo de sutura que utilizamos, etcétera, ¿no? Y también si está o no relacionado este tipo a infecciones del sitio operatorio, ¿no? Esto también va a predisponer a que haya en este caso, una eventuación, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, los que aumentan la presión intraabdominal, ¿no? Con los pacientes con EPOC, los que tienen cirrosis y con ascitis, constipación, hacen trabajo forzado los estibadores. En el caso de las gestantes, sobre todo en las hernias umbilicales, bueno, hiperplasia prostática, un ejercicio intenso en atletas, enfermedades sistémicas crónicas, los que están sometidos a diálisis peritoneal, maniobra de Valsalva, tos, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, acá es dentro de su teología, ¿no? Hay fallo del cierre del conducto peritoneo vaginal, en este caso es un pediátrico, es muy frecuente que sea de manera congénita. ¿Qué es el proceso vaginal? Es la invaginación del peritoneo parietal que procede a la migración y el descenso de los testículos del hombre y en el caso de las mujeres del canal de Nuc, ¿no? Siguiente. Bueno, la hernia inguinal adquirida vamos a ver que mediante el canal inguinal, ¿no? Son anomalías inherentes al tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, una lesión crónica de la pared abdominal, posiblemente también se encuentre relacionado a fármacos, ¿no? Bueno, en esta gráfica quiero aprovechar para un poquito ubicarnos en la anatomía, ¿no? Acá vamos a ver los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Y en la parte lateral, medialmente, el estuche de los rectos, y en la parte inferior vamos a encontrar el ligamento inguinal, ¿no? Que es el piso del canal inguinal. Cuando una hernia protruye dentro de estos elementos, que anatómicamente le llamamos el triángulo de Hesselbach, se denomina una hernia directa, ¿no? Cuando protruye por lateral a los vasos epigástricos,
se denominará, y sale incluso por el conducto inguinal profundo, incluso puede migrar hasta por debajo del conducto inguinal superficial y llegar a la bolsa escrotal, se denomina las hernias inguinales indirectas, ¿no? Y es básicamente cada uno tiene su etiología, ¿no? Cuando hay, cuando es una hernia adquirida, hay un debilitamiento de la fascia transversalis, ¿no? Que es un músculo que se encuentra básicamente en la parte más profunda de la pared inguinal, ¿no? Las cuales se encuentra en relación directa con el peritoneo, ¿no? Cuando se debilita esta fascia transversalis, básicamente va a protruir o va a salir una hernia inguinal directa, ¿no? En cambio, cuando hay persistencia del conducto peritoneo vaginal, cuando son congénitas, eh, básicamente va a ocasionar el tipo de hernias inguinales indirectas, ¿no? El cual va a ir por el canal inguinal. Siguiente, por favor. Bueno, la localización anatómica, bueno, ya expliqué acerca de la hernia inguinal o oblicua externa, que es una de las más comunes, es lateral a los vasos epigástricos. El saco herniario sale a través del orificio inguinal interno. Como mencioné, también puede incluso llegar al escroto. Es un defecto congénito y es más frecuente en niños y en jóvenes, ¿no? Siguiente, por favor. Y la hernia inguinal directa u oblicuo interna es la que es adquirida, ¿no? Como le menciono, por un tema de un aumento de la presión intraabdominal, por un aumento de la valsalva, los estibadores, los que hacen las personas que trabajan levantando mucho peso, las personas agricultores que levantan peso, debilitan la fascia transversalis y ocasionan una hernia inguinal directa, ¿no? El cual protruye por dentro del triángulo de Hesselbach. Como ya le mencioné, los vasos que se encuentra comprendido lateralmente por los vasos epigástricos, medialmente por el estuche de los rectos y en la parte inferior por el ligamento inguinal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, siempre se van a comparar este tipo de hernias, ¿no? Porque son las dos más frecuentes. Dentro de ellas, por ejemplo, el origen, ¿no? De una hernia inguinal indirecta, como ya le mencioné, por la anillo inguinal profundo, lateral a los vasos epigástricos inferiores, la directa sale medial por el triángulo de Hesselbach, medial a los vasos epigástricos. Eh, la indirecta es congénita y la directa es siempre adquirida, ¿no? ¿Cuál se estrangula con mayor frecuencia? La indirecta, ¿no? La directa rara vez porque tiene un cuello bien ancho. ¿Quién se extiende en sentido descendente del escroto? La indirecta se va en sentido descendente y llega incluso a protruir. Muchas veces hemos visto hernias gigantes, no a nivel escrotal, escrotales, que es obviamente una hernia indirecta, ¿no? Que incluso puede ser una hernia mixta también. Eh, las directas se reducen de manera espontánea, ¿no? La indirecta se tiene que hacer ciertas maniobras para reducir y si no se puede reducir, se convierte en una emergencia, ¿no? La recurrencia, la directa es más frecuente, ¿no? Ahí se tiene que reforzar la pared posterior, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la clínica, al inicio es asintomática, generalmente, ¿no? ¿Qué te menciona el paciente? Tiene un bulto a nivel de la región inguinal o escrotal. O sea, llega a ser tan asintomático que el paciente lo deja pasar por muchos años, ¿no? Cuando uno le pregunta, pero ¿por qué llega cuando ya prácticamente está complicado este cuadro? Porque no tenía ningún síntoma, solamente dolor, veían que la hernia
protruía y ellos mismos lo reducían, ¿no? Pero ya cuando empiezan a tener cuadros obstructivos, cuando empiezan a ver que ya no se reduce la hernia o que se reduce con mayor dificultad o empieza a tener ya este, fiebre, síntomas generales, síntomas vegetativos, y ahí es cuando ya el paciente se preocupa recién, ¿no? Y dice, ya estoy grave. O cuando ve ya que su hernia es eh, gigante prácticamente, porque varias veces en el hospital hemos visto eso, ¿no? Cuando ya llega complicado el paciente. Básicamente por eso, porque es asintomático. Ellos hacen su actividad diaria sin mayor problema a veces, de inicio. Ya después, conforme va pasando el tiempo, se van debilitando aún más estos tejidos. Es cuando ya lamentablemente acuden a la emergencia o en la consulta, ¿no? Te dicen, por favor, prográmeme para operarme, me siento mal, etcétera. Y bueno, a veces son hernias de 15 años, 20 años, 5 años, etcétera, ¿no? Son pocos los pacientes que dicen, ya, tengo una hernia pequeña, me voy a operar. Es poco porque no les produce muchos síntomas, ¿no? Siguiente, por favor. Y como le menciono, ¿no? Los síntomas agudos, dolor agudo, fiebre, ya cuando ya no se reduce la hernia, se empieza a empastar, a haber cambio de coloración en la piel, es cuando ya vemos básicamente que la hernia se ha complicado, ¿no? ¿No? Ahí tenemos que sospechar de que ha pasado dos cosas, o se ha encarcerado, ¿no? Que no es posible la reducción, pero como mencioné, no está afectado la vascularización del tejido del elemento atrapado, ¿no? Que puede ser, como le menciono, el intestino delgado, intestino grueso, epiplo, etcétera. Y la estrangulación es cuando ya vemos cambios de coloración en la piel, ¿no? Coloración violácea, vemos que está bien empastada la piel con signos de flogosis y obviamente ya estamos con una alta sospecha de que el intestino está sufriendo su vascularización está sufriendo y por lo tanto puede haber un tejido ya necrosado, el cual al momento de abordar este tipo de pacientes tenemos que hacer una resección muchas veces de este tejido necrosado y hacer una ileostomía o una colostomía, dependiendo a la parte que vamos a reseccionar, ¿no? Pero ya está comprometiendo la vida del paciente, ¿no? Porque incluso el paciente puede entrar a sepsis, ¿no? También obviamente dependiendo del tiempo, de la edad del paciente, las proteínas del paciente, etcétera. Muchos factores nosotros evaluamos al momento de abordar este tipo de pacientes, ¿no? Donde lo que tenemos que hacer es reducir, reseccionar y ahí, dependiendo de los factores que les menciono, tenemos que ver si lo hacemos una anastomosis, que es mínimo o pocas veces, y la mayoría de las veces, bueno, siempre o la mayoría de las veces vamos a optar por hacer una ileostomía, por desfuncionalizar el tránsito intestinal. Y por eso es el tema de la exposición, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, porque es muy triste ver a un paciente que realiza su deposición por la pared abdominal, ¿no? ¿Por qué? Porque demanda mucho, mucho tiempo a los familiares de estar ahí, al mismo paciente lo inhabilita de hacer su rutina diaria, a veces son gente que trabaja a diario para mantener sustento de su hogar y bueno, por este tipo de patologías, por no tratarse a tiempo, lamentablemente ya no pueden hacer sus actividades normales, ¿no? Y hasta que se vuelva a restituir, que son después de los 3 meses, ¿no? O sea, por eso le digo, es muy importante que este tipo de patologías se opere a tiempo para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el examen físico, hay varias maniobras que le pedimos al paciente que puje, se le hace la maniobra de Landívar, ¿no? Básicamente en los 2 tercios internos y el tercio externo se coloca eh, el dedo medio, ¿no? Y si protruye por medial, significa que es una hernia directa, y si protruye
básicamente en el pulpejo, es una hernia indirecta, ¿no? Básicamente presionamos a nivel del anillo inguinal profundo, ¿no? Y bueno, son básicamente muchos exámenes que tenemos que realizar al momento de evaluar a un paciente para más o menos tener una idea de qué tipo de hernias estamos afrontando, ¿no? Si es una hernia inguinal directa o indirecta, o también si es una crural, ¿no? Cuando la hernia pasa por debajo del ligamento inguinal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro del diagnóstico tenemos muchos, que es la ecografía, ¿no? Que tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad del 82%, ¿no? Aunado con el examen físico, creo que con esto muchas veces basta, incluso con el examen físico, ¿no? Pero siempre es bueno antes de operar, porque hay muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Pedir una ecografía que corrobore el diagnóstico para entrar a sala de operaciones, ¿no? Como le menciono, muchas veces no es tan necesario, pero de todas maneras, para el tema médico legal es importante siempre pedir una ecografía para, al momento de abordar con mayor seguridad y saber específicamente qué es lo que estamos tratando en una cirugía, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también cuando es un diagnóstico diferencial de un abdomen agudo quirúrgico, no se pide una tomografía, ¿no? Para ver exactamente por qué está ocasionado. Obviamente, las hernias se visualizan por fuera, ¿no? Pero muchas veces nos hemos dado con la sorpresa de que son abscesos, son colecciones, que no ha existido ninguna hernia, sino que son abscesos, colecciones de la pared abdominal, ¿no? Y por eso es importante, a veces, ante la duda diagnóstica, bueno, que muchas veces también basta con ecografía, pero bueno, es muy importante también en ciertas ocasiones pedir una tomografía, ¿no? Para abordar este tipo de pacientes, ¿no? Donde vamos a ver dos signos importantes, ¿no? El signo del gancho, que es donde la arteria epigástrica inferior adopta una forma cóncava al ser comprimida por una hernia indirecta, y el signo de semiluna creciente, que se observa en las hernias directas cuando éstas comprimen lateralmente el conducto inguinal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la herniografía bueno, no lo utilizamos generalmente. Como le menciono, el examen físico más una ecografía, generalmente a veces es suficiente, pero bueno, ahí tiene también sus indicaciones, ¿no? Que es a la cual se coloca un medio de contraste, ¿no? Y se observa la dilatación de las asas, ¿no? Y se toma una radiografía y ahí se corrobora el diagnóstico. Siguiente, por favor. La resonancia magnética también tiene una mayor sensibilidad, no ocasiona radiación, mejora en sí la toma de decisiones. Bueno, son procedidas de secuencias rápidas, tiene una alta resolución y describe básicamente la anatomía de la región inguinal y el contenido de la hernia, ¿no? Es como menciono, ¿no? Son en casos ya de duda diagnóstica difícil, ¿no? Bueno, en la experiencia que tengo no hemos recorrido por el momento hasta una resonancia. No siempre la clínica es la que nos ha dado las luces de lo que nos estamos enfrentando. Y también por ahí también nos ayudamos en una radiografía de abdomen, simple de pie, o también una ecografía, etcétera, en caso de que este sea complicado, ¿no? Y también de los exámenes del hemograma, PCR, etcétera, que nos dan mucho indicio. Y el examen físico, como les menciono, es sumamente importante al momento de abordar este tipo de pacientes. Sobre todo, lo difícil es abordar cuando este ya se complica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahí básicamente es un gráfico donde le menciona en el varón el conducto inguinal, ¿no? Que describe básicamente el trayecto de una hernia inguinal indirecta, y en el caso de la mujer, el círculo por donde
se encuentra la localización de una hernia inguinal directa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, diagnósticos diferenciales tenemos muchos, ¿no? Desde adenitis femoral, inguinal, absceso de psoas, hematomas, hidroceles, bastante patología, también bastante diagnóstico diferencial es el tema de las patologías testiculares, ¿no? Sífilis, la gangrena de Fournier, incluso testículos ectópicos en caso de pediátricos, torsión testicular, tuberculosis, cánceres, temas metástasis, quistes, sebáceos, herpes, etcétera, ¿no? Tenemos que nosotros lidiar nuestro diagnóstico diferencial con una serie de patologías, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la clasificación, ¿no? Tenemos la clasificación de Gilbert, ¿no? Cuando, tipo uno cuando es un anillo interno pequeño y es indirecto. El tipo 2 cuando es un anillo interno moderadamente dilatado, menor a 4 centímetros, y es también una hernia indirecta. Tipo 3 cuando el anillo es mayor de 4 centímetros y es una hernia también indirecta. La tipo 4 es directa, abarca la totalidad del piso inguinal. La tipo 5 son las hernias directas con abertura diverticular pequeña y el cual no abarca más de un través de dedo, ¿no? Y la tipo 7 es la 6 es la hernia directa e indirecta y la tipo 7 es la femoral, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, y la NIHOS, que es la que más utilizamos al momento de ponderar o evaluar una hernia cuando operamos, ¿no? Una cosa es la evaluación física y otra cosa es cuando uno entra a operar, ya ve que prácticamente me ha tocado operar muchas hernias que en pantalón, ¿no? Que ya está totalmente, tanto la fase transversalis como un anillo inguinal profundo dilatado, ¿no? Absolutamente todo está desintegrado su anatomía, ¿no? Por el cual protruye una gran hernia, ¿no? Y ahí se tiene que proceder primero a identificar las estructuras. Es muy difícil a veces cuando son de mucho tiempo identificar las estructuras, ¿no? Incluso hay hernias que no se pueden reducir y aún así tenemos que entrar a operar, ¿no? Cuando está atrapado el epiplon, a veces tenemos que hacer aumentectomía. Tenemos que sacar el epiplon de la bolsa escrotal, seccionar epiplon para que pueda ser introducido por el conducto o por el anillo profundo, ¿no? De todas maneras, porque de por sí no se puede reducir. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con el tema de evitar un gran sangrado, ¿no? Porque el epiplon es muy vascularizado. Y ahí cuando vamos ligando, tenemos que ligar bien, porque si no, vamos a ocasionar una hemorragia intraabdominal, ¿no? Al momento de reducir el epiplon a la cavidad intraabdominal, ¿no? Y por eso es muy importante tener una buena técnica operatoria, es muy importante diagnosticarla a tiempo, como repito, es muy importante que esto no se convierta en una emergencia, ¿no? Porque ahí es cuando básicamente daña toda la anatomía y se convierte en una cirugía que puede ser viable, una cirugía compleja, ¿no? Y muchas veces se ha visto esto, como le repito, ¿no? Y bueno, la clasificación de Nyhus, el tipo uno es una hernia indirecta con anillo normal, el tipo 2 una hernia indirecta con agrandamiento del anillo interno, el tipo 3 tenemos 3A cuando es directa, el 3B cuando es una hernia indirecta, donde también afecta la pared posterior del piso inguinal. El 13 son hernias femorales y el 4 son hernias recurrentes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es en caso de cómo tratamos una hernia en el tema cuando es una complicación, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente. A veces llegan los pacientes chocados con sepsis. Tenemos que estabilizar, darle una buena hidratación,
¿no? Ver el grado de complejidad del paciente, ¿no? Si viene con obstrucción intestinal, si viene en estado de sepsis, ¿no? Tenemos que, en caso de sea una obstrucción intestinal, tenemos que colocar una zona nasogástrica, darle una buena analgesia. Si está a menos de las 6 horas, intentar una reducción manual. Así podemos evitar que esto avance a una hernia estrangulada o complicada, que ya se vea afectado la parte vascular de los órganos, ¿no? Y ahí tenemos que hacer el juicio del salomónico, que son maniobras, ¿no? Y de la copa de champán, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahí están las dos. En la mano derecha vemos el maniobra de la copa de champán, donde agarramos la hernia, tratamos de reducirlo lo máximo que se pueda, y la del juicio salomónico, ¿no? Que es básicamente en pediátricos, ¿no? Donde tenemos que colocar para disminuir la presión intraabdominal, porque un niño es muy difícil reducir básicamente porque en cada momento, cada maniobra por el mismo dolor, llora y llora y llora, aumenta la presión intraabdominal y vuelve a protruir, y cada vez protruye más y más y más los elementos intraabdominales, ¿no? Por ese motivo, uno tiene que tener maniobra de reducción en un pediátrico y operarlo de inmediato, ¿no? Porque básicamente dejando un día o diario, empieza protruye y le genera dolor, molestia a los pacientes pediátricos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hay varios tipos de técnicas. Acá la que en una hernia no complicada, la que utilizamos básicamente es la hernioplastia, ¿no? Según técnica del Lichtenstein, que es un abordaje anterior de las hernias inguinales, tanto de las hernias directas como indirectas, donde, bueno, básicamente abordamos, colocamos una malla, reparamos todo lo que se pueda, reparar de la fase transversales, de cuando sea una hernia inguinal directa, y por ese motivo colocamos una malla, el cual va a hacer o se va a comportar como un componente inflamatorio y va a sellar totalmente todos los defectos anatómicos por donde pueda protruir una hernia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las complicaciones postoperatorias, la recurrencia en una técnica de Lichtenstein, hablando directamente de eso, es 1% aproximadamente, un 10% de ventraciones. Un 25% puede dar un dolor inguinal crónico, ¿no? Que dura aproximadamente 3 meses, ¿no? Siguiente, por favor. También hay lesión del cordón inguinal, de testículos. La infección de herida operatoria es mínima porque es una herida limpia, ¿no? Es mínima, 1 al 2%, ¿no? El cual también se puede tratar con antibióticos y va a ir bien el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, otras complicaciones que vemos son seroma, osteitis púbica, al momento de usar unas grapas o suturas, complicaciones de malla. Cuando la malla no se fija bien, se puede enrollar o se disminuye tanto el tamaño que deja ciertos defectos anatómicos expuestos y el cual puede recidivar en la hernia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si hubiera alguna duda, con todo gusto estaría para responderle. Gracias. Bueno, hay preguntas para responder. Ver, una pregunta. Coleguita, podemos ver su cámara, por favor? Sí, sí, doctor. Ya está. Ay, disculpen por la voz. Ha tomado mucho de gaseosa helada, puedes tomar la garganta.
Claro, gaseosa, gaseosa. Yo le hago una pregunta, coleguita. Dígame, doc. Eso básicamente en los niños. Las hernias, ¿cómo se llama? Inguinales indirectas, generalmente en los niños, cuando son de origen congénito, son recurrentes, o sea, se reducen fácilmente. Exacto. A veces llegan a emergencia y no se reducen, ¿no? Aparentemente no reducen, pero básicamente hay que esperar que el niño se tranquilice. A veces usamos, ¿cómo se llama? Antiespasmódico con analgésico y a veces usamos un poco de diazepam. Pues el niño queda un poquito dopado, más tranquilo y a veces se puede intentar la reducción manual, ¿no? Si a eso no reduce, entonces ya es para hacer la cirugía ya pues abierta. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Está siempre aconsejado poner de cabeza al niño para poder reducir la hernia o no? Bueno, no siempre se debe debido a que igual el niño llora, la presión intraabdominal aumenta, igual va a seguir protruyendo, ¿no? Yo tuve una experiencia bueno, en otro nosocomio, donde llegaba así, pues un niño aparentemente una hernia encarcerada. Como usted bien menciona, se tranquiliza el niño y se reduce solo la hernia, ¿no? No es necesario, incluso cuando uno le intenta reducir, aún más protruye la hernia porque llora y llora y llora causándole dolor. Y lo que usted menciona con ayuda de los antiespasmódicos, diazepam, o incluso cuando ya el niño es en la noche, duerme, al día siguiente básicamente se encuentra reducido la hernia, ¿no? Claro, No es necesario usar esa maniobra. Generalmente no se debe utilizar, ¿no? claro, porque hoy en día también usamos a veces, como sea, cuando hay una emergencia, un niño a gritos, pero no es tan marcado, usamos en una bolsita o una escarcha de hielo. Exacto, Hacemos presión con el hielo y ahí pasó constricción y contracción del tejido muscular, ¿no? Y se exacto, reduce también automáticamente algunas hernias de los niños, ¿no? Solamente un poco de tranquilidad en el manejo para evitar complicaciones. exacto. Bueno, como no hay preguntas, coleguita, todos han entendido muy bien su ponencia. Le deseo éxitos en su labor. Yo le pido algún tipo de recomendación para las oyentes, por favor, algún tipo de recomendación de su parte. Sí, sí, bueno, hay muchas recomendaciones que le he venido dando en la exposición, ¿no? Uno es que ni bien tengamos o sospechemos de este tipo de patologías, acudir al cirujano, ¿no? Para descartarlo de una vez y si en caso ya lo tengamos, operarse lo más pronto, ¿no? Evitar las complicaciones, evitar que se estrangule, evitar, bueno, que se encarcere, porque de verdad es muy triste que por este tipo de patologías que pueden ser totalmente prevenibles mediante una cirugía electiva, llegue a ser una complicación, ¿no? Porque en la complicación, como usted sabe, a veces el intestino se encuentra totalmente necrosado. A veces el intestino tenemos que hacer una resección, tenemos que hacer a veces una ileostomía. Y nosotros entendemos qué significa eso, ¿no? Y no hay que llegar a eso, sino más bien diagnosticarse a tiempo. El único tratamiento es la cirugía, no es ningún tipo de medicamentos, ¿no? Acá hay un defecto anatómico que debe ser reparado. Por eso, el único tratamiento es la cirugía. Tiene que acudir para hacer una cirugía electiva y de esa manera solucionar ese tipo de problema de salud, ¿no? Que es muy frecuente, es muy frecuente y todos los días operamos hernias. Menos mal de manera electiva, pero muchas veces también hemos entrado a hernias complicadas, ¿no? Eso básicamente, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo le deseo también feliz Navidad, próspero año nuevo. Tome bastante Igualmente, panetón con su gracias. leche, pero leche sin whisky, por favor, amigo. Felicidades, Para felicidades. que mejore la garganta. Igualmente, doctor. Un Ok, abrazo. Sabe que la apreciamos mucho y que tenga una feliz Navidad, doctor. ok. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias a todos los oyentes. Muy amable. Gracias.